maestra, guía, líder espiritual, escritora, precursora, misionera. Ella te podía conversar de cualquier cosa, de los indios, de la política, de cualquier cosa, pero uno salía endiosado cuando conversaba con la madre. Su grandeza se evidencia en su vida, su obra y su legado. Se fue a llevar a estas personas que vivían en la oscuridad y en la tiniebla, se fue a llevarles la luz del amor y de la fe. Sus virtudes heroicas las llevaron a convertirse en la primera santa colombiana. Esta primera santa nacida en la hermosa tierra colombiana nos enseña a ser generosos con Dios. Su congregación ya hace presencia en 21 países del mundo. Es la primera vez que una congregación religiosa fundada por una mujer tiene éxitos tan grandes en su difusión en el mundo de hoy. Ejemplo de vida y modelo de santidad. Para la Madre Laura fue muy significativo este espacio porque ella se venía desde Dabeiba hasta el Pital a hacer sus meditaciones, a pasar largos ratos de oración y de silencio. Hay una nueva estrella y esa estrella es nuestra, Santa Laura Montoya. Camino a los altares, Santa Laura Montoya. Así, en varias latitudes de Colombia y del mundo estallaron de júbilo los corazones de miles de feligreses mientras presenciaban la ceremonia de canonización de la Madre Laura Montoya, presidida por el Papa Francisco el pasado 12 de mayo en Ciudad del Vaticano. El sentimiento era el mismo en Jericó, tierra natal de la primera santa colombiana. En Dabeiba, municipio donde ella creó las bases de su congregación y donde trabajó por los indígenas. En Belencito, Medellín, donde pasó sus últimos días y donde reposan sus reliquias. Y también en Roma, donde miles de colombianos se agolparon en la plaza de San Pedro para ser testigos del momento en el que el Papa inscribió su nombre en la lista de los santos. Instantes de alegría, orgullo, fervor, admiración y fe. En Jericó, municipio del suroeste antioqueño, donde nació la Madre Laura Montoya Upegui, un 26 de mayo de 1874, sus habitantes y visitantes se paralizaron en el parque principal para vivir la fiesta de la canonización. Se siente una emoción muy grande, se siente, se vive adentro. Estamos muy felices nosotros aquí en Jericó con esta nueva Madre Laura Santa. Pantallas gigantes y juegos pirotécnicos hicieron parte de la celebración con motivo de la canonización de esta hija de Jericó. Y es que fue en esta tierra donde Laura Montoya pasó los primeros años de su vida. Hija de Juan de la Cruz Montoya y María Dolores Upegui, desde muy pequeña sintió una conexión especial con Dios. En este lugar donde nos encontramos era la habitación de don Juan de la Cruz Montoya y doña Dolores Upegui. La familia compuesta de 3 hijos, Carmelita, Laura y Juan de la Cruz. Había una tradición muy linda en la familia, en su mamá, de no acariciar sus hijos antes de ser bañados en las fuentes bautismales. Es así que la madre nace a las 8 y don Juan de la Cruz, su papá, le lleva a la antigua catedral de Jericó a buscar un sacerdote que le bautice
a su hija. Esta es la pila donde fue bautizada la Madre Laura. Años después, en sus escritos, ella describiría la importancia de este momento para el resto de su vida. Para la Madre Laura, el bautismo fue lo máximo en su vida. Ella dice, es el primer beso de amor que Dios me dio al salir del claustro materno. Por así decirlo, aquí en Jericó, el 26 de mayo, inicia el camino de santidad de la Madre Laura. Ella gozó mucho cuando vino a Jericó siendo ya mayor y pues fue a la casa natal y fue a disfrutar de la pila donde había recibido esa gracia. Ella dice que no podía ver celebrar el sacramento del bautismo sin llorar, por una parte de alegría y por otra parte de pensar que había muchas otras personas que no habían recibido la gracia bautismal y que por eso estaba dispuesta a ir hasta el extremo del mundo a fin de llevar el agua bautismal a un infiel. Desde muy corta edad, Laura Montoya sintió que se debía a los demás. Este contacto con la naturaleza en la infancia hace que ella crezca a nivel espiritual. Luego, también cuando estaba ahí con sus abuelitos, también se enteró que habían vecinos por ahí un poquito pobres, que no tenían muchas cosas. También de lo que había en la casa, cogía algo y se iba a compartir con los pobres. Realmente para Jericó es un honor, es una alegría, es un estímulo muy grande, pero es también un compromiso muy exigente, porque nosotros no nos podemos quedar contemplando la santidad de la Madre Laura. Tenemos que preguntarnos por nuestra propia santidad. La idea de hacerse maestra surgió en Laura Montoya como una forma de enfrentar las penurias de su hogar. Así, en 1893 logró graduarse en la Normal de Institutoras de Medellín. El magisterio siempre estuvo presente en ella. Cuando era maestra, desde que ella tenía 19 a los 40 años, eso a ella le quedó marcado en su ser. El haber sido desplazada desde pequeña, el haber experimentado la pobreza, pero una pobreza material, ¿cierto? De no tener casa fija, de no tener muchos días alimento, de no poder estudiar como todo niño su primaria. O sea, todo eso yo creo que va formando en la Madre Laura ese heroísmo, esa grandeza de mujer. También en Dabeiba, en el occidente de Antioquia, las 33 comunidades indígenas que allí habitan y los pobladores del municipio esperaban atentos el momento en el cual la Madre Laura iba a ser elevada a los altares por el Papa Francisco. Se dice que es una santa que va de la selva a los altares. Entonces fuimos nosotros aquí en Dabeiba a la selva con una luminaria a formar la frase Santa Madre Laura. Ese es el homenaje que nosotros, parte del homenaje que tenemos nosotros para ella el día de hoy. Un ritual y algunas danzas eran el preludio para luego festejar la canonización. También se hizo un tributo a aquella madre que se acordó de los indígenas y reivindicó sus valores en este municipio del occidente de Antioquia. Y es que fue aquí, en Dabeiba, Antioquia, hacia donde la Madre Laura Montoya partió en 1914 a la edad de 40 años, junto con su mamá y 5 mujeres más, a cumplir su labor evangelizadora con los indígenas. Un padre de familia le cuenta que en la hacienda donde él está existen unos indígenas que no están bautizados, que nadie les enseña y que son explotados por los vecinos porque pues no saben manejar números ni nada. Inicialmente empieza a buscar sacerdotes que quieran hacer esta labor, que quieran ir a catequizar y a enseñarle a los indígenas, pero al encontrar que no hay respuestas positivas porque cada uno tiene una función, un trabajo, una labor, entonces ahí es cuando ella va como asumiendo esa responsabilidad
hasta que llega a la conclusión, esto me tocó a mí. Le dolía que no lo recibieran los indígenas, porque en aquel momento no había un trabajo misionero permanente con algunos grupos indígenas en el país. Más aún, había indígenas que rechazaban la presencia de los misioneros porque les daba miedo de los hombres. Y entonces ella sintió que como mujer tenía un llamamiento especial a trabajar en la evangelización de los indígenas. Lo sintió en el corazón, se sintió madre de ellos. Llamó a los indígenas su llaga, es decir, algo que desde adentro la atormentaba. La Madre Laura fundó en Dabeiba la congregación María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Aquí en este lugar, en la vereda El Pital, la Madre Laura creó los pilares y las constituciones de su nueva congregación. Los indígenas nos cuentan que ella se subía a esta piedra y desde esta piedra era también un espacio de evangelización para ella. Ella conversaba con los indígenas, les enseñaba elementos, partes del evangelio y también compartía con ellos pues la vida que ellos iban teniendo acá. Ella se venía aquí a idear la obra. Aquí fueron, como ella fue tejiendo, podemos decirlo, las primeras constituciones nuestras, el modo, la metodología y el estilo de vida misionera que ella soñaba para la congregación fue aquí. También aquí, en este solar del convento de la Madre Laura en Dabeiba, ella se reunía con las primeras novicias y primeras misioneras de su congregación. La historia nos cuenta que ella se sentaba en este árbol a darle las instrucciones a las primeras misioneras. La Madre Laura se acercó a indígenas como Rosita Domicó, que la recuerda con cariño especial. Bueno, Sofía, que esto es papá para mí. Para bien, para papá de quien que recibí gracias bajo un montico, bajo un montón de bien recibí gracias. Ella nos recogió cuando éramos nosotros desnudos, ella nos brindó ropa, vestido y de ahí adelante ella empezó a ejercer, proyectar el trabajo para un desarrollo para los pueblos indígenas. Laura Montoya sintió el llamamiento de ser madre de muchos indígenas, luego haría lo mismo con las comunidades afro y con los más marginados de la época. En el convento de Belencito, donde se encuentra el santuario de la Madre Laura, había grandes preparativos por la ceremonia de canonización del pasado 12 de mayo. Queríamos hacerle la ofrenda de laurel por su nombre, que es Laura, y las rosas porque a ella le gustaba mucho la naturaleza. Uno de los momentos más esperados por religiosas y peregrinos fue cuando el Papa inscribió a la Madre Laura en la lista de los santos y cuando pronunció su nombre. Feliz, que no sé describir. Estoy muy contenta de que ella haya llegado a los altares. ¿No? Es un regalo para todo el pueblo colombiano por tanto sufrimiento, por tantas cosas que hemos vivido duras, pero que son momentos de alegría muy grandes que el Señor nos está regalando. Allí en el convento de Belencito, en los últimos meses se han triplicado las visitas de peregrinos que quieren conocer el lugar donde vivió sus últimos años la Madre Laura Montoya Upegui y donde reposan sus restos. Era imposible venir a Medellín o venir a visitar aquí a la Madre Laura. Se respira mucha devoción y quiero compartir con todos los colombianos esta emoción. Vengo con mucha devoción a pedir tanto por la salud y tantos beneficios para mí y mi familia. Ahora que tengo la oportunidad de venir hasta acá, me voy a llevar unas reliquias y la biografía para leerla. Justamente en este convento vive la hermana Estefanía Martínez, de 90 años de edad. Es una de las pocas personas vivas que conoció muy de cerca a la Madre Laura. Ella me conversaba largamente cuando escribió
Los Lampos de Luz, uno de los primeros libros que salieron, me lo regaló a mí. Después me regaló una circular sobre el espíritu de la congregación. Es la circular número 48, que habla de qué espíritu deben tener las misioneras. Y ella me conversaba con mucha confianza. A la hermana Estefanía le tocaron los últimos instantes de vida de la madre Laura, quien falleció el 21 de octubre de 1949. Le aplicaron la extrema unción. Yo después me quedé con ella, todos salieron y yo me quedé charlando con ella y me dijo, siéntate aquí. Y me senté y me puse a charlar y le conté unos chistes. Y ella se reía con un gusto. Por la noche la pasaron a la pieza donde ella murió, por la tardecita. También la hermana Cecilia Inés Orrego tuvo la oportunidad de conocer a la madre Laura. Ella era sumamente amable, siempre lo que decía era como en busca de que uno llegara a Dios y no perdía como oportunidad de dar esa enseñanza y de hacer ver que la vida debía gastarse por la salvación de las almas. Físicamente, unos ojos muy vivos, muy penetrantes, muy robusta, un semblante muy sereno, muy acogedor, con mucha bondad y al mismo tiempo pues se veía esa energía que ella tenía y ese temple de carácter que siempre la hizo sobresalir en todo y la sacó adelante en todo lo que ella emprendía. Además de maestra, misionera y fundadora, la madre Laura era una gran escritora. Ella escribía sus libros, yo se los pasaba a máquina, porque ella escribía unas veces en máquina, pero otras veces manuscritos, y los pasaba a la imprenta. Pero pues yo me encargaba muchas veces de arreglar o de corregir, yo le ayudaba. Su autobiografía sobresale porque en ella se dice que vació su alma. Además de este libro que tengo en mis manos, hay unas 17 libros escritos por ella de carácter misionero, carácter espiritual, religioso, libros que son para la comunidad, para Intra. Tenemos también en el archivo casi unas 3.000 cartas que fueron escritas a diferentes destinatarios, diferentes personas. La madre Laura no solamente escribía solo lo religioso, la madre Laura en su afán misionero, cuando ya conoce la parte indígena, que fue una opción muy clara de ella irse a donde los indígenas, ella escribe también sobre ellos. Yo diría que es una antropóloga ella muy original. La madre Estefanía es una de las que más conoce sus escritos y versos, esos que hoy continúa recitando con total precisión. A mí lo que más me gusta son sus poesías. Ella los llama mis desversos, porque no le riman, pero es decir, tienen una profundidad tan grande. Yo tengo por ahí un comentario de una poesía de ellos, le digo la primera estrofa. Entre olas de conocimiento e incandescencias de amor, formando en su Trinidad, englobada me trae desde la eternidad mi omnipotente Creador. Tiene una frase en sus escritos que son tan extensos, porque son extensísimos. Ella dice que voluntariamente no se acuerda haberle negado nunca nada a Dios después del uso de razón. O sea, una persona que es capaz de decir eso, tiene que ser que descubrió muy pronto la vocación cristiana, la filiación, o sea, el sentirse hija de Dios, persona humana, y que no podía dejar eso para ella sola. Tomás Carrasquilla fue muy amigo de ella y para decirlo con claridad, nosotros tenemos hoy día muy buenos escritores, pero el escritor máximo de Colombia es don Tomás Carrasquilla,
y leía a la Madre Laura, le corregía a veces las cartas y a veces los escritos, y salió muchas veces en defensa de ella cuando la envidia y la mala intención y la mala comprensión la pusieron bajo un interrogante social. Carrasquilla responde no solo por el estilo de la Madre Laura, sino por el contenido de su trabajo místico y profesional como misionera. Se estima que 80.000 personas presenciaron el pasado domingo 12 de mayo la canonización de la Madre Laura Montoya, colombiana, de la Madre Guadalupe García, mexicana, y de Antonio Primaldo, italiano, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Los colombianos eran la mayoría. En más de la mitad de la plaza se ondeaba el tricolor nacional y abundaban las pancartas, pañuelos y fotos de la primera santa colombiana. Justo allí, en el Vaticano, 50 años atrás, se había iniciado el proceso de canonización de Laura Montoya Upegui. En 1963 se presentó ante la Santa Sede un informe sobre su vida y sus virtudes. La Santa Sede, por medio de la Congregación para las Causas de los Santos, examinó el informe y autorizó que se iniciara el proceso canónico. Lo primero que se realiza es la búsqueda del ejercicio heroico de las virtudes del candidato a santo. Cuando se inicia la causa, se le da el título de siervo de Dios o sierva de Dios. En 1973 fue declarada sierva de Dios. El siguiente paso era demostrar que la persona vivió en grado heroico virtudes como la fe, la humildad y la caridad. Se requiere de una comisión histórica que recoge todos los escritos del candidato, del siervo de Dios, los examina con rigor para conocer la buena doctrina que profesó a través de toda su vida o a través de sus escritos, o que transmitió también. Y luego se constituye una comisión teológica que sobre esos escritos va elaborando también paralelamente una biografía del siervo de Dios. Ya se recomienda al Colegio de los Cardenales presentes en Roma, que a su vez recomiende al Santo Padre la posibilidad de declarar venerable a esta persona. El 22 de enero de 1991, el Papa Juan Pablo II declaró venerable a la Madre Laura Montoya. Sin embargo, la causa de la Madre Laura tuvo varios años de estancamiento. El liderazgo de las misioneras de la Madre Laura y el impulso que les dio la Arquidiócesis de Medellín permitió desatrancar el proceso. En el 2000 me presenté ante Monseñor Alberto. El diálogo con Monseñor Alberto me dijo, ¿y cómo va la causa de la Madre Laura? La tenemos suspendida. Entonces dijo, ¿por qué? Dijo, no nos han estudiado el milagro. Les llevamos el milagro, el posible milagro, ¿no? Ya él lo miró y dijo, no, ya esto hay que ponernos en pie, vamos a empezar a hacer el tribunal eclesiástico. Después de que alguien es declarado venerable, para que posteriormente sea declarado beato, es necesario reunir las pruebas suficientes que demuestren que hubo un presunto milagro mediante la intercesión de la persona. En 1993, la señora Herminia González, una mujer de 87 años con cáncer de cuello uterino, quien ya estaba desahuciada, se curó inexplicablemente de su enfermedad. Este caso fue presentado al Vaticano para que fuera estudiado como un milagro por intercesión de la Madre Laura. Es importante decir cuáles son las características del milagro o del presunto milagro. La primera es la inexplicabilidad desde el punto de vista científico. No es la Iglesia quien dice que esta fue una intervención milagrosa o que fue un presunto milagro, es la ciencia quien dice no tenemos explicación. En segundo lugar, la instantaneidad, entendiendo instantaneidad de esa curación, un tiempo muchísimo más corto de lo que el pronóstico médico había acertado.
En tercer lugar, la integralidad, es decir, el paciente se curó un poco, no sirve, se curó del todo, tuvo que haberse curado completamente. Y cuarto, la perdurabilidad en el tiempo. Fue muy interesante. Entonces, la verificación de lo que dicen los testigos, luego la verificación de lo que dicen los médicos, la verificación de lo que dicen los teólogos y luego ya cuando el Papa nos da el decreto. Finalmente, el 25 de abril de 2004, en esta ceremonia que presidió el Papa Juan Pablo II, la Madre Laura Montoya se convirtió en beata. La Madre Laura Montoya. Viendo como tantos indígenas, lejos de los centros urbanos, vivían desconociendo de Dios, se decidió a fundar la congregación. El camino hacia la canonización no era nada fácil. Había que demostrar que posterior a la fecha de la beatificación, es decir, después del 25 de abril de 2004, la Madre Laura había intercedido en otro nuevo milagro. Es ahí cuando aparece el caso del médico antioqueño Carlos Eduardo Restrepo. Yo tenía una enfermedad que he tenido desde pequeño, que se llama enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Es una enfermedad que pasó por artritis reumatoidea, por lupus eritematoso, y posteriormente se convirtió en una denominada polimiositis, en la que los músculos se inflaman. El hecho es que en el momento más crítico de esa enfermedad se presenta una complicación. Esa complicación se denomina una perforación de esófago que produce una infección alrededor de un tejido que se llama el mediastino. Y esa complicación aguda en un paciente que no tenía defensa se hacía extremadamente catastrófica. En ese momento le pido a mi Dios por intercesión de la Madre Laura. El médico anestesiólogo Carlos Eduardo Restrepo no era devoto de la Madre Laura, solo sabía de ella que era una beata, pero recuerda claramente que le pidió y que pronto su situación empezó a mejorar. Todo ello ocurrió en el año 2005. Yo tengo una mejoría muy dramática, extremadamente dramática, más allá de lo convencional, más allá de lo usual, y eso es parte como del milagro. Y no solamente la mejoría inmediata, por así decirlo, sino una mejoría inmediata, en otras palabras. ¿Qué tan rápido fui capaz yo de reorganizarme, de rehabilitarme y de comenzar a laborar nuevamente? Muy rápido, más de lo usual. Carlos Eduardo recuerda que le dijo a la Madre Laura que si salía de esas, él mismo se encargaría de contarle al mundo su milagro. Fui a dar las gracias, se toma el testimonio, les parece bastante interesante. El arzobispo de Medellín en su momento lo conoce, Monseñor Rojas lo toma. De nuevo, Monseñor Jorge Aníbal Rojas fue el juez delegado de este proceso para la canonización y el encargado de mandar toda la documentación al Vaticano. Así quedó consignado en este libro. Se va encontrando ya la parte testimonial, se van encontrando pues las historias clínicas y poco a poco se va avanzando, cada uno va terminando con su firma el testimonio que ha dejado y finalmente están ya los peritos médicos que hablan y dan sus diagnósticos sobre el paciente en quien se realizó el presunto milagro hasta llegar al instrumento de clausura, en el que se dice, vuelven a firmar cada uno de los miembros del tribunal el instrumento de clausura en el que se coloca en latín siempre el sello para mandar la documentación a Roma para que el postulador lo presente a las causas de los santos. Para que el proceso en Roma avanzara, era necesario designar a un postulador allí, con el fin de que estuviera pendiente de todos los requerimientos del Vaticano frente al estudio de este nuevo milagro. Buscamos, después de varias consultas, quién podría seguir con la causa y nos aconsejaron la autora Silvia Mónica Correale. Es un derecho de la Superiora General darle el nombramiento a ella o presentar el nombramiento de ella ante el Vaticano en la causa de los santos. Desde el año 2008, esta mujer argentina que reside en Roma se apersonó desde el Vaticano de la causa de la Madre Laura Montoya con el fin de lograr el proceso de canonización.
Me llamaron las hermanas, y la hermana Esperanza Arboleda, que era entonces superiora general, tomó contacto conmigo telefónicamente y bueno, me alegré muchísimo. Hicimos la síntesis del caso que se llama Fattiespecie cronológica, que es una síntesis de la historia, digamos, de lo que fue sucediendo, del diagnóstico, del pronóstico, de la terapia que se aplicó, de la modalidad de la curación, de dónde está la inexplicabilidad del hecho. La Comisión de Teólogos y Médicos de la Congregación de la Causa de los Santos aceptó por unanimidad el milagro del médico Carlos Eduardo Restrepo. Su caso tuvo peso en el Vaticano, y más aún por tratarse de un hombre de la ciencia. El 20 de diciembre de 2012, el Papa Benedicto XVI aprobó el decreto de canonización de la Madre Laura Montoya. Yo me encerré en el baño a gritar, así de simple. Con eso le digo todo, porque ¿cuántas veces esto le pasa a uno en la vida, no? Se tradujo en un evento único. Yo lo digo muy egoístamente, que así yo no fuera al Vaticano, pues la mejor parte ya la tuve yo, estar aquí vivo, ¿no? Finalmente llegó el día de la canonización y las palabras del Papa Francisco estremecieron a los asistentes en la plaza de San Pedro. Esta primera santa nacida en la hermosa tierra colombiana nos enseña a ser generosos con Dios, a no vivir la fe solitariamente, como si fuera posible vivir la fe aisladamente, sino a comunicarla, a irradiar la alegría del Evangelio. También el pontífice resaltó su labor evangelizadora con los indígenas. Santa Laura Montoya fue instrumento de evangelización, primero como maestra y después como madre espiritual de los indígenas. Uno de los momentos más solemnes fue este, cuando el médico le llevó al Papa las reliquias de la Madre Laura. Al final todo fue júbilo entre los colombianos que tuvieron el privilegio de estar en Roma durante la ceremonia de canonización. Vengo de Nueva York, llegué ayer, me bajé del avión y vine a este evento hoy, me madrugo mañana, pero me voy con el corazón lleno de alegría, la mayor fiesta espiritual que ha vivido Colombia en toda su historia. Esta pareja que reside en Roma también le imprimió folclor colombiano a esta celebración. Tener una santa era lo único que nos faltaba, por eso le hicimos esta pancarta pidiéndole que nosotros la necesitamos. Y estoy muy orgullosa como colombiana y como latinoamericana de que tengamos una santa. Estamos celebrando hoy felices, muy felices, los colombianos estamos muy felices. Sentía propio que había una energía entre todas las personas, sobre todo los colombianos que viven aquí, los que vienen de lejos, los mismos italianos y los mismos suramericanos que se encontraban, todo el mundo, se creó una energía repositivísima y eso creo que fue lo más importante. También otras comunidades religiosas distintas a las misioneras de la Madre Laura vivieron su propia fiesta en el Vaticano. Cuando el Papa proclamó la Madre Santa y dijo la santa de los pobres, de los enfermos, ese amor que tenía ella por los últimos. La emoción más grande cuando dijeron de Colombia, que el Papa dijo esa tierra linda colombiana. ¡Primera santa colombiana! Nada más y nada menos que y una paisa, una mujer. ¡Que viva la Madre Laura! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Antioquia! La Congregación de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, más conocida como Misioneras de la Madre Laura, empezó a extenderse hacia otros países, incluso en vida de su fundadora. Se fue expandiendo con varias fundaciones de casas acá en Colombia, hasta que en el año 1940 se abrió ya a Ecuador
y en 1949, antes de morir la Madre Laura, se fundó en Venezuela. Fueron los 3 países que estuvo presencia la congregación antes de la muerte de la Madre Laura. Luego han seguido ya pues en todos los demás países, siempre tratando de colaborar o de apoyar en la evangelización y la promoción integral, sobre todo del pueblo indígena. Luego creció hacia Centroamérica y el Caribe. Por ejemplo, la hermana Esperanza Arboleda vivió buena parte de su experiencia misionera en Panamá. Con los indígenas cunas, que para mí creo que han sido mis maestros en mi formación misionera. El aprender de ellos, la sabiduría indígena, el respeto a la tierra, aprender su cultura, aprender su lenguaje, sus expresiones, la simbología. Para mí eso ha sido como mi punto de partida. Con indígenas cunas he trabajado 11 años en todo sentido. Me sentía una más, aceptada como uno más de sus miembros. Y estuve luego en Dabeiba con los indígenas en Veracatío, otra cultura totalmente diferente, con otras realidades. Después de crecer en el continente americano, la congregación comenzó a trabajar en el África. En el año 68 se inició el trabajo en el África, porque también la misma Madre Laura empezó a trabajar con la comunidad negra. Ella fundó la Casa de Uré, Córdoba, porque inicialmente pensaba que era comunidad indígena, pero luego pasó y se dieron cuenta que era un antiguo palenque. Entonces se dio cuenta la situación, la marginalidad que tenía el pueblo negro, y se dio cuenta que también estaba, como dice ella, en el radio de acción de la congregación. Entonces por eso ese paso a trabajar con el pueblo negro, ella misma lo inició y la congregación lo fortaleció con las fundaciones en el África. La hermana Lía Zuluaga estuvo durante 20 años como misionera allí, en países como Angola y República Democrática del Congo. La ida al África sí fue, digamos, como coyuntural. Había unas hermanas preparadas para irse a la China. Y resulta que el cardenal con quien iban a ir murió. Y en ese momento hubo una petición de unos padres redentoristas en el África pidiendo misioneras para ocuparse de los refugiados de Angola. En las misiones está presente la vocación de servicio que inculcó siempre la Madre Laura. Hoy la labor de las hermanas va más allá de la evangelización. Sitios en donde, por ejemplo, hay conflictos de guerra. Realmente nuestro papel es el acompañamiento a la gente, es el estar ahí, no aumentar el conflicto, no apoyar el conflicto, bregar a disminuirlo y sobre todo como apoyar a la gente, porque usted sabe que a veces el pánico se ampara de uno y eso es terrible, aunque no se crea que uno se escapa al pánico y al miedo, pero bueno, o sea, el acompañamiento a la gente. Hoy en día en tierras africanas de este modo desempeñan las lauritas su labor evangelizadora. Hoy, 99 años después de fundada, la congregación tiene presencia en 21 países del mundo, en 3 continentes, América, África y Europa. Está dividida en 5 provincias. Esas provincias son 3 en Colombia: Bogotá, Medellín, Popayán. Fuera de Colombia está la provincia del Ecuador y la provincia de Venezuela. Damos ese nombre de provincia a todo un espacio geográfico donde las hermanas ejercen su labor, siempre con una preferencia hacia los lugares más apartados. Para nosotras, los ríos, la montaña, tenemos muchas misiones todavía donde hay que llegar a pie, muchas misiones que hay que pasar el mar o por el río. Eso es lo preferencial. La congregación cuenta con aproximadamente 156 casas en los 21 países y con cerca de 850 hermanas.
La misión de nosotros, ¿cuál puede ser hoy? O sea, como seguir que ellos sigan reconociendo que ellos sí tienen valores, que ellos sí tienen derecho, que ellos sí son como valorados como personas, porque a veces ellos se tiran como a morir. Tienen una enfermedad y dicen, no, que en verano tiene cura, en verano, dejemos que en verano se muera. Ellas al estar en 21 países han desplazado, digamos, su labor evangelizadora y misionera en distintos campos, como la educación, que fue básicamente una de las tareas que emprendió la madre Laura Montoya, y ellas lo siguen haciendo. Trabajan con comunidades indígenas, con la catequesis de los niños, en los hospitales, el acompañamiento a los enfermos, el servicio a las personas más necesitadas, el acompañamiento a las comunidades, a los sacerdotes. El compromiso con los pobres, el compromiso con los indígenas, el compromiso con los negros y sobre todo con una forma de pobreza que hoy día es realmente preocupante, y es el compromiso con los migrantes. Mi frase preferida de Madre Laura es: el celo de una misionera no debe conocer límites, ni de lugar, ni de persona, ni de tiempo, porque es una invitación a amar a los demás desde el amor de Jesús. Más allá de la canonización, para muchos este gran evento lo que hace es invitar a seguir su modelo, a vivir de manera ejemplar o a vivir en santidad. Tener este modelo de Madre Laura como un modelo de santidad, una meta que podemos también alcanzar. Si Madre Laura lo hizo, nosotros como católicos, como cristianos, estamos llamados a vivir la santidad. Hay que convertirse, hay que creer y sobre todo, como nos dice el Papa Francisco, ir a las periferias, salir de sí mismo y tenderle la mano a quien lo necesita. La santidad es una cosa del diario vivir, la santidad no es una cosa extraterrestre, la santidad es una cosa que todos nosotros, en el amor a Dios, en la comunión con nuestros hermanos, en el amor a la iglesia también, pero a una iglesia encarnada en lo sencillo, podemos nosotros todos imitar a Jesús y por lo tanto amar a la Madre Laura y venerarla. Es una experiencia de iglesia, ver cómo toda la iglesia reconoce a una hija que se perdió en el monte para evangelizar a los indígenas y ahora la iglesia la exalta. Es una experiencia de humanidad al ver todo lo que una persona humana puede lograr cuando tiene ideales, cuando tiene metas, cuando tiene objetivos grandes. Y es también una experiencia del llamamiento que Dios nos hace a todos a la santidad. Como beata, a la Madre Laura se le podía rendir un culto restringido en su país de origen o en los lugares donde se encuentra su congregación. Pero ahora, tras ser canonizada, ya se le puede empezar a rendir culto en la Iglesia Universal. Los fieles, donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo, van a poder pedir la intercesión de Santa Laura Montoya. Hoy la canonización de la Madre Laura se traduce para muchos en un mensaje de reconciliación que puede contribuir a la paz de Colombia. Inspirados en el ejemplo de concordia y reconciliación de esta nueva santa, los amados hijos de Colombia continúen trabajando por la paz y el justo desarrollo de su patria. Está llamando a todos los católicos de Colombia a vivir una mayor coherencia entre su vida y su fe. Pero al mismo tiempo le habla a todo Colombia. Le habla a todo Colombia en un momento en que se está decidiendo el destino del país, a través también de las negociaciones de paz. Se convierte en un instrumento iluminador para el país. La paz es un don de Dios. No es solo cuestión de firmas
y de documentos, sino que es un don de Dios. Y los dones de Dios se pueden acceder a ellos cuando se solicitan. Él mismo nos ha autorizado, pedid y se os dará. Ya tenemos una santa intercesora y esa santa podrá obtener una palanquita delante de Dios. Lo que nos está faltando en Colombia es espiritualidad, es santidad. Nos está faltando lo contrario a deshonestidad, a violencia, a corrupción, a egoísmo, a envidia. Lo contrario a todo eso se llama santidad. La Madre Laura ya ha sido elevada a los altares y su canonización invita a toda una nación a pensar más en el otro, a reflexionar sobre qué ha pasado durante todos estos años con los indígenas, con las comunidades afro o con los más marginados. Laura Montoya demostró con su vida que sí es posible la santidad, con su obra que es viable mantenerla vigente y que hoy más que nunca se necesita que su legado se traduzca en mayores frutos de conversión y de fe entre los colombianos. Uno salía endiosado cuando conversaba con la madre. Nosotros teníamos la seguridad de que ella era una santa. Una mujer que no tuvo miedo a lanzarse las aventuras, pero unas aventuras confiadas en Dios. A un mundo desconocido, lanzarse a predicar en las selvas, lanzarse a predicar en medio de una cultura machista. Queremos seguir los pasos de la Madre Laura. Y así como la Madre Laura vino, trabajó por la organización y la unidad de ustedes, nosotras seguimos con ese mismo espíritu. Pues yo hasta el momento me siento feliz, contento, porque me siento como protegido con los misioneros. Y yo agradezco 1000 veces a la labor de Madre Laura. Hay una nueva estrella y esa estrella es nuestra, Santa Laura Montoya. Maestra, guía, líder espiritual, escritora, precursora, misionera. Ella te podía conversar de cualquier cosa, de los indios, de la política, de cualquier cosa, pero uno salía endiosado cuando conversaba con la madre. Su grandeza se evidencia en su vida, su obra y su legado. Se fue a llevar a estas personas que vivían en la oscuridad y en la tiniebla, se fue a llevarles la luz del amor y de la fe. Sus virtudes heroicas las llevaron a convertirse en la primera santa colombiana. Esta primera santa nacida en la hermosa tierra colombiana nos enseña a ser generosos con Dios. Su congregación ya hace presencia en 21 países del mundo. Es la primera vez que una congregación religiosa fundada por una mujer tiene éxitos tan grandes en su difusión en el mundo de hoy. Ejemplo de vida y modelo de santidad. Para la Madre Laura fue muy significativo este espacio porque ella se venía desde Dabeiba hasta el Pital a hacer sus meditaciones, a pasar largos ratos de oración y de silencio. Hay una nueva estrella y esa estrella es nuestra, Santa Laura Montoya. Camino a los altares, Santa Laura Montoya. Así, en varias latitudes de Colombia y del mundo estallaron de júbilo los corazones de miles de feligreses mientras presenciaban la ceremonia de canonización de la Madre Laura Montoya, presidida por el Papa Francisco el pasado 12 de mayo en Ciudad del Vaticano.
El sentimiento era el mismo en Jericó, tierra natal de la primera santa colombiana. En Dabeiba, municipio donde ella creó las bases de su congregación y donde trabajó por los indígenas. En Belencito, Medellín. Ella gozó mucho cuando vino a Jericó siendo ya mayor y pues fue a la casa natal y fue a disfrutar de la pila donde había recibido esa gracia. Ella dice que no podía celebrar el sacramento del bautismo sin llorar, por una parte de alegría y por otra parte de pensar que había muchas otras personas que no habían recibido la gracia bautismal y que por eso estaba dispuesta a ir hasta el extremo del mundo a fin de llevar el agua bautismal a un infiel. Desde muy corta edad, Laura Montoya sintió que se debía a los demás. Este contacto con la naturaleza en la infancia hace que ella crezca a nivel espiritual. Luego, también cuando estaba ahí con sus abuelitos, también se enteró que habían vecinos por ahí, un poquito pobres, que no tenían muchas cosas. También de lo que había en la casa, cogía algo y se iba a compartir con los pobres. Realmente para Jericó es un honor, es una alegría, es un estímulo muy grande, pero es también un compromiso muy exigente, porque nosotros no nos podemos quedar contemplando la santidad de la Madre Laura. Tenemos que preguntarnos por nuestra propia santidad. La idea de hacerse maestra surgió en Laura Montoya como una conexión especial con Dios. En este lugar donde nos encontramos era la habitación de don Juan de la Cruz Montoya y doña Dolores Upegui. La familia compuesta de 3 hijos, Carmelita, Laura y Juan de la Cruz. Había una tradición muy linda en la familia, en su mamá, de no acariciar sus hijos antes de ser bañados en las fuentes bautismales. Es así que la madre nace a las 8 y don Juan de la Cruz, su papá, le lleva a la antigua catedral de Jericó a buscar un sacerdote que le bautice a su hija. Esta es la pila donde fue bautizada la Madre Laura. Años después, en sus escritos, ella describiría la importancia de este momento para el resto de su vida. Para la Madre Laura, el bautismo fue lo máximo en su vida. Ella dice, es el primer beso de amor que Dios me dio al salir del claustro materno. Por así decirlo, aquí en Jericó, el 26 de mayo, inicia el camino de santidad de la Madre Laura. Donde pasó sus últimos días y donde reposan sus reliquias. Y también en Roma, donde miles de colombianos se agolparon en la plaza de San Pedro para ser testigos del momento en el que el Papa inscribió su nombre en la lista de los santos. Instantes de alegría, orgullo, fervor, admiración y fe. En Jericó, municipio del suroeste antioqueño, donde nació la Madre Laura Montoya Upegui, un 26 de mayo de 1874, sus habitantes y visitantes se paralizaron en el parque principal para vivir la fiesta de la canonización. Se siente una emoción muy grande, se siente, se vive adentro. Estamos muy felices nosotros aquí en Jericó con esta nueva Madre Laura Santa. Pantallas gigantes y juegos pirotécnicos hicieron parte de la celebración con motivo de la canonización de esta hija de Jericó. Y es que fue en esta tierra donde Laura Montoya pasó los primeros años de su vida. Hija de Juan de la Cruz Montoya y María Dolores Upegui, desde muy pequeña sintió una